con el objetivo de volver a pensarnos como sociedades y como ciudades. Hoy es la última jornada de este ciclo, el cual sumó 40 invitados aproximadamente, entre artistas, periodistas, gestores y actores culturales. Fue visto por más de 14.000 personas. Hoy habrá 4 conversatorios virtuales, especialmente de museos, donde especialistas de museos y personalidades de la cultura van a reflexionar sobre el rol de los museos en este entramado contemporáneo. El primero se trata de distancias rotas. Proponemos pensar de qué manera podemos recomponer lazos entre la sociedad y el museo en este contexto de cultura digital inmediatizada. Tenemos como invitado a Nicolás Testoni, es director de Ferro White, Museo Taller de Puerto de Ingeniero White, docente del laboratorio TIPA de Gestión de Museos y del programa Museos, Formación y Redes de la Dirección Nacional de Museos de Argentina. También contamos con la presencia de Andrea Pascual, pedagoga, quien ha enfocado su carrera en investigar sobre formas de pensar y hacer en el campo del arte y la educación. Forma parte de Pedagogías Invisibles. Moderará este conversatorio María Celeste Mujica, profesora de Historia y maestranda en Estudios Culturales de la UNR, quien integra el Departamento de Educación del Museo de la Ciudad de Rosario. Bienvenidas, bienvenidos y disfruten de esta charla. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. En primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles por compartir esta tarde con nosotros. Les voy a contar un poco cómo es la dinámica, la modalidad de esta jornada, de esta primera mesa. Bueno, en una primera parte vamos a hacer una serie de intercambios con Andrea y con Nicolás, y después vamos a abrir las preguntas a los participantes, así que los invito a que vayan dejando en el chat del Zoom sus comentarios, sus preguntas, ¿sí? Y al final de la charla vamos a estar compartiendo con ustedes el intercambio a partir de estas interrogantes. La idea de la charla de hoy, como mencionó recién la secretaria, es distancias rotas, ¿sí? Ver de qué manera se van a recomponer, ¿no?, los lazos entre los museos y las comunidades en esta cultura digital, ¿sí?, en esta cultura tan mediatizada en la cual nos encontramos. Y hablando ayer con Nicolás y con Andrea, se nos ocurrieron, a partir de un material muy interesante, y que agradecemos a Andrea que nos haya enviado, se nos ocurrió un subtexto para trabajar como eje, digamos. Ella nos mandó un material que se llama Propuesta de Contagio, que escribió junto a Carmen Oviedo Cueva, que es muy interesante, y que Nicolás decía ayer, bueno, pero de acá puede surgir un subtexto que es museos y neoliberalismo, ¿no? Decía Nicolás, no solo la pandemia pone en jaque los lazos entre el museo y las comunidades, sino que, bueno, que llega en este mundo invadido, digamos, por una crisis sanitaria, pero también económica, y ver de qué modo, digamos, esto se manifiesta en nuestros territorios, aquí en Argentina, en Latinoamérica, pero también ver qué sucede allá en España, de donde es oriunda Andrea, en Europa en general, ¿sí? Un poco el eje de la conversación de hoy va a girar en torno a esto, ¿sí? Lo que les voy a pedir sí es que silencien los micrófonos, que nos pasen todas las dudas, los comentarios por el chat, y que cualquier duda que tengan, no duden en comentarlo, que vamos a estar al tanto de ese chat, ¿sí? Mencionar también por último, y ya les doy la palabra, que esta jornada especial que tenemos hoy culmina a las 19 horas con culmina a las 19 horas con con una charla por YouTube que se llama Forzar el aparato, de qué manera un museo puede favorecer a la construcción de una ciudad más humana. Esta no requería una inscripción previa, por eso los invitamos a todos y a todas a que participen, y allí se presentarán Ticio Escobar y Georgina Ricci, ¿sí? Bueno, ahora sí les voy a dar la palabra a los disertantes, a Andrea, a Nicolás, y darles nuevamente la bienvenida. Muchas gracias. Por un momento he pensado que me iba a quedar sola dialogando conmigo misma porque Nico ha vuelto a desaparecer. Nico, tienes ahora el micrófono apagado. Tienes que encenderlo. Ahí. Bien, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno,
Bueno, es un muy buen comienzo, ¿no? Cada Zoom supone este tipo de peripecias y la atención del vivo televisivo, ¿no? Todos de alguna manera hemos vuelto como estrellas de la antigua televisión en esta pandemia. Sí, sí, es curioso, no sabes nunca si mirarte más a ti para ver si sales guapa o al resto para entender bien lo que dicen, ¿no? Yo siempre estoy como, no te mires a ti, mira a los demás, que se va a notar. Es muy difícil evitar el efecto espejo, ¿no? La cuestión narcisista es terrible, ¿no? Porque yo definitivamente decidí mirarme a mí durante toda la charla. Bueno, pero que el narcisismo no llegue a que desaparezcas y me toque a mí llevar el narcisismo a dialogar conmigo misma, ¿vale? Que nada, yo solo quería daros las gracias por invitarme, que como ya ha dicho María Celeste, yo estoy en España ahora mismo, entre Denia o sea, entre Alicante y Valencia, en un sitio que se llama Denia, por si alguien de por allá lo conoce. Entonces quería saludar a todo el mundo de Argentina que se conecta y nada, y agradecer estar aquí y poder charlar un rato con Nico, que ya nos conocemos, pero poder charlar virtualmente. Tú no quieres decir ni hola ni nada, ¿no, Nico? No, sí, pero estoy esperando que María Celeste ya se presentó, porque tal vez me lo perdí. Sí, eso ya lo Bien, he de hecho. acuerdo. Es que Bueno, entonces desapareció en un perfecto. momento y volvió a aparecer. Por eso estas cosas de la conectividad puede pasar, así que tranquilo. Bien. Bueno, no, y bueno, por mi parte yo estoy muy contento de estar aquí, a pesar de todas estas peripecias. Yo de hecho he tenido que mudarme de casa porque en mi casa se cortó internet, así que tuve que venir a otro lugar, a la casa de amigo, familiar, así que, bueno, pero creo que de eso se trata, ¿no? Creo que el título de esta charla habla de qué manera se recomponen los lazos en una sociedad plenamente mediatizada, ¿no? Y me parece que esa supuesta plenitud no es tal. Que esta cuestión de la mediatización obligatoria, por lo menos en nuestro contexto, estoy hablando de la ciudad de Bahía Blanca, del puerto de Ingeniero White, de un museo que se llama Ferro White, supone un montón de dificultades y de asimetrías que se trasladan al mundo digital, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos, no sé allí, pero aquí, sobre todo en Madrid, que fue uno del que yo vivo en Madrid, lo que pasa que una vez que nos han dejado salir y ir al mar, no me he acercado al mar, en Madrid, que era un gran foco de la pandemia, como seguro ya saben o les han llegado noticias, sí que hubo como mucha movilización por parte de los centros educativos, ¿no? O sea, como de repente los centros educativos fueron instituciones que respondieron muy bien a esta crisis, respondieron muy bien en todos los sentidos, ya fuera con ayuda simplemente de dar comidas a aquellas familias que de repente, algunas ya venían empobrecidas, pero otras los estaban sufriendo a partir del confinamiento, pero también de la tecnología. Se organizaron redes de ayuda donde tú podías donar un antiguo ordenador o una tablet para que llegara a niños y niñas que no tenían ese tipo de dispositivos para que pudieran seguir las clases o estar en contacto con sus compañeros. Y luego también se organizaban wifis comunales, ¿no? Para poder compartir. Y este tipo de cosas no sucedían en los museos. Los museos cerraron y, oye, hasta que no han podido abrir, no se ha sabido nada de ellos. O, si se ha sabido algo, han sido en aquellos museos que ya tenían una relación establecida con usuarios, además normalmente con usuarios de cierto nivel adquisitivo, es decir, que ya se presuponía que iban a tener wifi y iban a tener ordenador y tal, y entonces simplemente la tecnología ha sido como una herramienta donde trasladar una relación que ya estaba establecida previamente, ¿no? O sea, como que no ha funcionado lo de uy, de repente tenemos que cambiar al formato online, vamos a buscar a la gente, a ver si se quiere conectar, porque la gente no, por supuesto, si normalmente le cuesta ir al museo, imagínate conectarse a Zoom para que le expliques o le cuentes o dialogues sobre una obra, ¿no? O sea, yo sobre todo hemos visto eso, cómo al final los centros educativos son espacios comunales y realmente han funcionado, ¿no? en la crisis, y que los museos clarísimamente han demostrado una vez más que están muy anticuados en sus formas y en sus estrategias, ¿no?
Bueno, es probable que Ferroguay sea un museo tecnológicamente anticuado, pero cuando tú describías esos centros comunales y lo que estaban haciendo, parecías estar contando un poco lo que empezó a pasar en nuestro museo, ¿no? Nuestro museo tuvo que de alguna manera reinventarse a partir del momento de la cuarentena y reinventarse en torno a necesidades muy básicas del barrio donde está emplazado. Yo les contaba, Ferroguay está en el puerto de Bahía Blanca, que es el puerto de Ingeniero White, es una zona por la que circula muchísima riqueza, pero paradójicamente también una zona con muchísimas carencias. Ferroguay está en un barrio que se llama Boulevard Juan B. Justo, que es el nombre de un socialista muy conocido en Argentina. Es un barrio históricamente de trabajadores que ha sufrido muchas mutaciones y tiene un montón de carencias, entre otras las digitales, pero también las alimentarias. Así que parte de la tarea del museo fue salir a atajar, para decirlo de un modo coloquial, esa necesidad, y lo que teníamos pensado hacer terminó convirtiéndose en repartir papas junto a una agrupación que se coordinó, que se llama Creando Puentes, que involucra un montón de vecinos cercanos al museo. Y luego el único proyecto que hoy por hoy tracciona en el territorio de nuestro museo es un proyecto que redescubrió como espacio público, como espacio de la ciudad, a los patios de las casas. Empezamos a pensar en un proyecto de huertas que originalmente habíamos pensado para el interior del museo, para realizarlo en los distintos patios de estas vecinas, de estos vecinos de nuestro barrio. Y nos dimos cuenta de pronto que hacer eso tenía un potencial alegórico y simbólico muy fuerte, porque sembrar en esa tierra salitrosa del puerto y junto a elevadores, silos de granos donde circula, digamos, en la gran riqueza de la agroexportación y del cultivo transgénico, tenía un potencial a la vez simbólico, ¿no? Así que en esa empresa estamos, pero de pronto, tal vez, y tal vez es la pregunta que se formula Andrea, ¿no? Tal vez hayamos dejado de ser el museo que éramos antes, ¿no? Tal vez ni siquiera merezcamos el nombre, no lo sé. ¿Somos todavía un museo en este momento? Esa es la pregunta que a veces me hago. Bueno, ahí está donde al final es repensar la misma función del museo, ¿no? Desde su ser, no sé cómo explicarlo. Pero yo creo que si Ferroguay ha tenido esta capacidad de adaptación o de reacción o de incorporación, no sé cómo llamarlo, de ampliación, no sé, es porque ya venía pensando sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, yo creo que es imposible que un museo entendido como un mausoleo a la vieja usanza pudiera reaccionar de la misma manera que habéis reaccionado allí, ¿no? Y es un poco lo que creemos que se está haciendo más visible y más patente, ¿no? La propia crisis es una crisis que pone más en evidencia la balanza de capital-vida en el que vivimos, y creo que esa balanza se tiene que llevar también a reconsiderar cómo se posicionan los museos, que al final son una de las principales instituciones de producción de conocimiento que tenemos, ¿no? Cómo se sitúan en esa balanza, y van a tener que hacerlo de una manera mucho más consistente y evidente, ¿no? para el público. La metáfora de la balanza que usaste recién me parece que es clave, está buenísima. Ferroguay, tenés razón, en realidad Ferroguay se piensa no como un museo de historia, que podría ser, tampoco exactamente como un museo comunitario, que también podría ser, o un museo de sitio, que también podría ser, tampoco es exactamente un museo de arte, que también podría ser, se piensa como un museo taller, porque ocupa un espacio que era un taller de la vieja sociedad salarial, de la vieja sociedad del estado de bienestar, de las empresas estatales argentinas previas a los años 90 de la década pasada, pero también porque se pretende pensar como un museo que produce cosas, que fabrica cosas, y por eso todo el tiempo estamos pensando en torno a la metáfora de las herramientas, ¿no? O sea, el museo se propone como un generador de herramientas. La balanza es un súper tema para elaborar, me parece, para trabajar, ¿no? Digo, y detrás de la balanza está la cuestión del valor, que hoy por hoy creo que está en el centro de la preocupación pública, ¿no? Digo, ¿es el valor del dinero o es el valor de la vida? Esa es una discusión que en Argentina está hoy por hoy, en este momento, muy vigente, ¿no? Entre quienes defienden sostener la cuarentena y quienes piden salir, a veces con argumentos razonables, digamos, en nombre de la economía de ella. Y bueno, no sé si el museo es exactamente el fiel de la balanza, pero en torno a esa metáfora tal vez nos podamos organizar un poco. Disculpen que los interrumpa, les voy a pedir a los participantes que por favor apaguen las cámaras, además de los micrófonos, así internet funciona un poquito mejor y Zoom en realidad funciona un poquito mejor,
y no aparece por ahí que se corta o está medio lento. ¿Puede ser? Gracias. Por otro lado, Nicolás, ya que estás hablando puntualmente del caso del museo que vos dirigís, me parece sumamente interesante que puedas contarle, ¿no?, a las personas que están participando hoy del Zoom el origen de ese museo, también producto de una crisis económica muy importante que atravesó nuestro país, y bueno, y un poquito cómo es ese proyecto que es tan interesante. Bueno, Ferroguaita es parte de una suerte de linaje, si se quiere, que fue creciendo de manera un tanto silvestre. Para pensar en las lechugas que estamos cultivando ahora, pensemos a Ferroguaita como una especie de plantita. Ferroguaita es hijo de otro museo, que es el Museo del Puerto. Es un museo que arrancó en el año 1987 y es de alguna manera una manifestación, esa es mi interpretación, de la primavera democrática en Argentina en el contexto de la ciudad de Bahía Blanca. Ustedes saben, Bahía Blanca, además de ser un puerto tradicionalmente agroexportador, es hoy por hoy uno de los principales polos petroquímicos de Argentina, y es una ciudad de tradición fuertemente conservadora y hasta uno diría por momentos autoritaria, con mucha presencia de cuerpos militares en torno a la ciudad y con mucha presencia de lo que en el siglo XX argentino se conoció como el partido militar, ¿no?, que interrumpió el orden constitucional periódicamente. En ese contexto surge el Museo del Puerto, que es un museo que se organiza en torno a una metáfora vital muy interesante que es la cocina. Es un museo que organiza una cocina que no es solo la escenografía de la cocina, sino muy tempranamente un lugar donde se puede ir a comer y a cocinar y a compartir recetas. Y en torno a esa idea sigue funcionando el día de hoy, con todo lo que supone para la noción tradicional de patrimonio pensar en la comida, ¿no?, que es un patrimonio no exactamente intangible, porque es sumamente tangible, pero que es efímero, que se consume, que se transmite. De esa experiencia deriva Ferroguaita, que arranca en el año 2003-2004, y que en un principio tiene que ver con elaborar el trauma del fin de esas empresas del Estado, en particular el ferrocarril, en particular la Junta Nacional de Granos, bueno, instituciones que fueron, empresas que fueron muy importantes en el contexto territorial en el que nosotros nos movemos, que dejaron, bueno, un montón, para decirlo coloquialmente, de gente en la lona, ¿sí?, de personas que fueron despedidas, de instalaciones que fueron reducidas y de todo un mundo de vida que casi de un día para el otro desapareció. Ferroguaita elabora esa memoria, pero no quiere ser exactamente la nostalgia de ese pasado que a veces tendemos a idealizar, porque bueno, ese pasado estaba lleno de conflictos, tenía un montón de problemas, y Ferroguaita ha tenido en su historia, que ya lleva más o menos 15 años, toda una deriva que se abre hacia otras cuestiones. Una, digamos, muy crucial y con la que estaría bueno hablar con Andrea, tiene que ver con la cuestión del trabajo femenino, que es algo que se supone en el puerto o en el ferrocarril no existía y en realidad sí existió, y en esos temas estamos trabajando últimamente, para contarles un poquito de la trayectoria del Museo Tallar. Gracias. Andrea, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Es que perdón, no... pensé que te habías desconectado. No, estoy aquí. Retomo lo de Nico, estoy un poco... ¿Me has lanzado alguna pregunta, Nico? Yo tengo una pregunta, tengo una cosa que Andrea quisiera preguntarle a Andrea o plantearle a Andrea, que es otra metáfora, ¿no? La de la balanza me parece que es brillante, pero hay otra que se deslizó en un mail previo a esta conversación que tuvimos con Andrea, que es, yo le pondría de título a este conversatorio, el conversatorio de las moscas cojoneras. ¿Qué son las moscas cojoneras? Porque me parece que está buenísimo pensarnos como esas moscas que son molestas, ¿no? Y que están alterando como un orden. Y ¿por qué ustedes se piensan bajo esa idea, bajo esa imagen? Pues, claro, las moscas cojoneras es una expresión que utilizamos aquí en España para hablar de aquellas personas que son muy pesadas, ¿no? Y que están siempre ahí como, y que estás tú como, quítate de encima, ¿no? Como intentándote... Y todo esto venía por la imagen que había tenido Nico, ¿no? De nosotras como Pedagogías Invisibles, ¿no? Lo que somos es un colectivo que trabaja al margen de las instituciones, trabaja con las instituciones, pero externamente, ¿no? Porque nosotras hemos encontrado que es como la forma ideal o la estrategia en la que la institución te considere que estás al mismo nivel, ¿no? Cuando tú eres una educadora que trabaja dentro del Departamento de Educación de una gran institución, normalmente eres bastante
voy a decir minusvalorizada, pero eres como pues el departamento pequeñito al que no molesta, ¿no? Y que no se le hace tanto caso. Pero en cambio, cuando eres un agente externo y estableces tus propias reglas del juego, ¿no? O sea, estableces una relación en la que dices, bueno, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar en estos términos, es ahí cuando empiezas a darle con el punzón, ¿no? Y al final es la forma en la que nosotras creemos que se pueden cambiar a las instituciones, ¿no? O sea, estamos hablando de, en Europa, que claro, los contextos son distintos, pero en Europa y especialmente en España, sobre todo lo que nosotros conocemos, ha sido un país en el que se han abierto museos de arte contemporáneo, pero vamos, uno en cada esquina, ¿no? Porque era una forma de reclamo turístico, era ese canon, ese mueble, perdona, de las ciudades neoliberales, ¿no? Ese mueble que tenían que tener. Había que tener un aeropuerto, un museo de arte contemporáneo y un estadio de fútbol, ¿no? Al final eran como los tres muebles fundamentales para hablar de que una ciudad estaba en la cúspide del capitalismo y del turismo, ¿no? Entonces, en estos museos, trabajando de esta manera, como agentes externos, conseguimos generar lo que nosotros llamamos políticas instituyentes, ¿no? O sea, o procesos instituyentes, donde la institución se repiense algunas formas de hacer que tiene dentro de... Pero es que las tiene tan establecidas, ¿no? Que dentro de la institución, de sus lógicas y de sus inercias, es como imposible replantearse ciertas cuestiones que a lo mejor, una vez que chocan con ellas, dicen, bueno, vamos a hacer este pequeño cambio, ¿no? Pero es un trabajo como muy lento, con mucho cuidado, con mucha mediación, con mucho cariño, ¿no? Entonces trabajamos también con muchos de esos valores que están asignados a lo femenino, ¿no? Pero desde el amor, desde la empatía, desde el cuidado, haciendo visibles discursos que quizás están acallados dentro de las instituciones, ¿no? Y también es la forma que hemos encontrado de vincular comunidades que no están representadas en esas instituciones, ¿no? Cómo generar esa bisagra entre esas comunidades y las instituciones, ¿no? Como personas que a lo mejor estamos más en el tejido social que en el tejido artístico, porque al final nosotras pues, de lo que carecemos es del ego del artista, ¿no? Porque somos educadoras y tampoco queremos apropiarnos ni de proyectos ni de procesos, ¿no? Queremos que nos paguen por nuestro trabajo, por supuesto, pero no tenemos ninguna intención como de apropiarnos, ¿no? de esos procesos, por decirlo de alguna manera, sino de cederlos en el momento que se tienen que ceder, por ejemplo, a una administración pública. Es maravilloso cuando tú inicias un proyecto y de repente la administración pública decide incorporarlo y dejar de contar contigo, ¿no? O sea, y tomar otro camino. Ahí es donde nosotras trabajamos. Ahí se nos cortó. Bueno, yo sigo podía aquí, suceder, ¿eh? Ahora he vuelto, ¿no? Sí. Estás volviendo. ¿Hola? Ahí está. No sé dónde se han quedado. No sé dónde se han quedado, pero decía que por eso decimos que somos moscas cojoneras, porque muchas veces intentamos hacer ver a las instituciones culturales cosas que no les apetecen ver y que no... Entonces, a veces nos dan puerta, y no afrontan esas problemáticas. Y a veces nos confundimos, oye, que también nos confundimos muchas veces. A mí me encantaría que el público argentino viera lo que yo pude ver un poquito en Tenerife, así por el ojo de la cerradura, de cómo trabajan las pedagogas invisibles, y que de verdad son moscas, son como tábanos, ¿no? Si las instituciones son como gigantes dormidos, ellas son como tábanos que andan ahí cerca de la oreja, pero no solo digo, la característica de la mosca es ser molesta, sino que hay cierta valentía en arrimarse al gigante, porque el gigante te puede pegar un flor de manotazo, ¿no? Y uno puede terminar estampado. Y hay otra cuestión de la mosca que me parecía súper interesante como imagen que tiene que ver con su visión facetada, que yo relacionaba con el ejercicio de la interseccionalidad, que a mí me gustaría que tú le cuentes un poquito a esta platea virtual que yo no puedo ver, que en este momento se está riendo de nosotros, pero que me parece súper interesante y que tiene que ver con entender múltiples conflictos en su interacción, que es algo que nosotros en Ferroguay nos cuesta mucho, intentamos aprender
hacer con bastante dificultad, ¿no? Cuando menciono, por ejemplo, un museo que en principio trabaja con la memoria de trabajadores varones del estado de bienestar, que podían trabajar toda la vida en un mismo lugar, para pasar a pensar en el trabajo femenino o en las formas del trabajo precario o en una sociedad postsalarial donde la propia existencia del trabajo no es algo asegurado, ni siquiera, digamos, desestructurar incluso esta idea bastante perniciosa de la cultura del trabajo que el patrón nos inculca todo el tiempo. Bueno, me parece que ustedes todo el tiempo están trabajando esas múltiples dimensiones a la vez, que es como tener muchos platos en el aire, y me parece eso muy interesante. Pues es muy curioso, o sea, y me encanta que digas eso, ¿no? Que realmente se entiende que nuestra forma de trabajar es desde esa visión como ampliada, o por lo menos yo creo que al ser muchas, ampliamos muchas visiones, o sea, porque si fuera el hecho de trabajar en colectivo te da una inteligencia plural, y eso es maravilloso, porque yo si algo tengo claro es que yo sola no hubiera podido recorrer el camino que he recorrido si no hubiera sido con mis compañeras, ¿no? Entonces, de hecho, el trabajar desde el feminismo interseccional, desde la interseccionalidad, ha sido duro porque nos hemos tenido que revisar a nosotras mismas, nuestros privilegios, nuestras posturas, ¿no? Y aún necesitamos como el acompañamiento de las unas a las otras cuando de repente nos encontramos con conflictos de este tipo, ¿no? Entonces, al final todo esto surge de plantearse quién genera la cultura, quién está legitimado, ¿no? para crear cultura, para producir conocimiento al fin y al cabo, ¿no? Y decir que ese conocimiento es válido. Entonces, trabajando desde el feminismo interseccional, lo que nosotras ahondamos es en esas estructuras patriarcales en las que hay una serie de privilegios y opresiones, ¿no? Ver cómo nos situamos en esos privilegios y opresiones a la hora de abordar nuestras prácticas, ¿no? Tenemos las categorías que pueden ser muy cuestionadas, ¿no? Pero tenemos la categoría de mujer, de blanca, de cisgénero, de europea, ¿no? Y tenemos que trabajar con personas que son afrodescendientes, que son migrantes, que tienen otras categorías que están dentro del espectro de la opresión, ¿no? Pero también mucho de nuestro trabajo no solamente es entender nuestra figura con respecto a todas estas personas con sus interseccionalidades dentro de las opresiones, sino de intentar hacer ver a la blanquitud cuál es su lugar de privilegio, ¿no? Y ahí es donde estamos intentando hacer una labor mucho más intensa, ¿no? De nosotras no somos quienes para empoderar a nadie ni dar voz a nadie, ¿no? O sea, lo que tenemos es que ceder espacio para que esa voz sea aprovechada, ese espacio sea aprovechada por aquellas personas que lo necesitan. Pero sí creemos que podemos hacer un trabajo muy intenso con esas personas que son privilegiadas y que no se han repensado su posición dentro de la estructura y de los sistemas culturales, ¿no? Entonces, esa es una lucha, ¿no? Porque constantemente hay unas fricciones, hay unas resistencias brutales, ¿no? A perder nuestro lugar de privilegio y simplemente de reconocerlo, ¿no? O sea, porque nosotras como mujeres también nos sentíamos muy cómodas en nuestro lugar de opresión exclusivamente como mujeres, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta, fíjate que somos blancas. Bueno, que ese es como nuestro posicionamiento político en todo lo que hacemos y cómo intentamos trabajar sabiendo que muchas veces también nos equivocamos porque aún estamos investigando, leyendo, formándonos en todas estas cosas, ¿no? O sea, y es complejo, pero bueno, es muy interesante, ¿eh? Sin duda que sí. Yo no las invito ni locas igual porque me van a poner en problemas, van a detectar que yo soy parte del problema, porque aún siendo... Un hombre blanco, director, mal. Hetero. Me voy. Miren, acá los interrumpo un segundo, pero hay uno de los participantes, Ignacio, dice: coincido con la propuesta de subtítulo de Nico, porque la pandemia solo ha sacado los pocos ropajes que le quedaban al neoliberalismo, dice. Un poco esto que veníamos charlando al principio, ¿no? Y después, a ver otro que tengo acá interesante, dice: ¿cuáles son las pedagogías invisibles detrás de un museo que sigue igual luego de una pandemia mundial? Preguntan también. No sé si Con respecto
con respecto al primer comentario, ojalá sea así, que esos ropajes hayan caído. Yo personalmente no soy tan optimista, porque creo que estamos tramados de ese neoliberalismo. Uno a veces tiende a pensar el neoliberalismo como una política de gobierno del Estado, pero parece ser más bien a veces un modo general de gestionar las relaciones sociales y la vida, y estamos tramados de esa manera, digamos. ¿No? En realidad no sé si hay un exterior tan claro a esas relaciones. Muchas veces, por este perfil comunitario que tiene Ferro White, tienden a asociar nuestro museo con un espacio, digamos, que se aleja como, digamos, de ese universo, y en realidad es todo lo contrario. Nosotros estamos en el corazón de un nodo del neoliberalismo o del extractivismo, ¿no? de la parte económica del neoliberalismo, y eso nos constituye, ¿no? Y en alguna medida el truco es ver qué de eso podemos aprovechar para intentar hacer otra cosa. Pero en ningún momento, es muy importante también en este momento de la pandemia sentarnos a revisar el propio concepto de comunidad, ¿sí? Que a veces tendemos a romantizar, sobre todo en relación a los territorios locales, ¿no? Tendemos a pensar en comunidades que son espacios apacibles, plenamente solidarios, sin conflictos, como pensando en una comunidad, digamos, como la que podría pensar Tonís, ¿no? Un alemán romántico, digamos, que oponía a la comunidad netamente a la sociedad, y no es exactamente así. O sea, definitivamente no es eso, por lo menos la comunidad que nos ha tocado no es esa, está plena de conflictos y tensada entre actores muy asimétricos, ¿no? Pensemos en el puerto de Ingeniero Guay, tenemos a los grandes jugadores del agronegocio global, casi todos medianera de por medio con nuestro museo, para no hablar del capital petroquímico, de sus políticas de responsabilidad social, con todas las complejidades que tiene. Y pensemos también en el Estado del que Ferro White es parte también, ¿no? Ferro White es un museo municipal. El Estado, que es una cosa que más que ese leviatán malo, terrible, es también un espacio poroso, lleno de brechas, y en esas brechas es que anida nuestro proyecto, con todas sus contradicciones. Bien. Con respecto a las pedagogías invisibles, hombre, un análisis de las pedagogías invisibles de un museo concreto a lo mejor ayudaría a entenderlo mejor, pero lo que sí que nos estamos dando cuenta es que el uso de estas plataformas, ¿no? y de la tecnología para trasladar lo que se hacía o lo que se promovía antes en el museo con ahora, ¿no? que está en otro lugar, lo que ayuda es a identificar de una manera más fácil las pedagogías invisibles que existen detrás de las instituciones, ¿no? O sea, nosotras hemos visto muy claro a qué se ha dedicado durante estos meses a hacer el Guggenheim, ¿no? O sea, que es como el gran museo, además del Reina Sofía, pues ese museo icono del turismo, ¿no? Que existe en España. Pues claro, lo que teníamos era vídeos de curadores y curadoras paseando por las exposiciones e intentando que hiciéramos ese recorrido con ellos, ¿no? O sea, como cosas como un poco locas desde nuestro punto de vista. Pero bueno, luego también ha habido museos como el CADOSEM, el Centro de Arte 2 de Mayo, que está en Móstoles, cerca de Madrid, que siempre ha apostado por procesos comunitarios y bueno, es uno de los museos o uno de los centros de arte que más trabajo ha hecho en este sentido en los últimos años, pues, y a pesar de que al principio de la pandemia hablamos con ellas y nos decían, nosotras nos negamos a usar la tecnología, nosotras queremos el cuerpo, queremos tocar, no queremos, ¿no? Pero se vieron obligadas porque a todas aquellas personas a las que habían contratado, si no pasaban a este formato online, se quedaban sin cobrar ese dinero. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a priorizar el que estas personas puedan pensar cómo pasarlo al online y ayudarles para que puedan cobrar a nuestra obstinación por que toquemos los cuerpos y no hagamos nada ahora mismo. Entonces ahí salieron proyectos muy bonitos, de danza incluso, ¿no? O sea, como que a mí me ha sorprendido mucho cuando se decía, no, pero si es algo relacionado con las escénicas, pues no se puede hacer online, ¿no? Y escénicas y participación. Pues yo qué sé, esta es una cámara, ¿no? Es una cámara con la que puedes jugar al cine, ¿no? O puedes hacer un montón de juegos y cosas, pero bueno, que yo creo que sí, que ahí está siendo más fácil identificar cuáles son esas pedagogías invisibles que ya existían, pero que ahora se hacen más evidentes, ¿no? Temí por un momento que Andrea me pida que baile. No pienso hacerlo.
No, porque estás convaleciente, que si no, te lo Claro. diría. Muy bien. Retomando un poco esto, ¿no?, que planteaba Nicolás en un principio, lo de la brecha digital, que es muy notorio en nuestro país por lo menos, ¿no? No solo para lo que es la educación no formal, como pueden ser los museos, sino también en lo de que es la educación formal. Yo que soy profesor y trabajo en las escuelas, y sobre todo en escuelas periféricas de la ciudad de Rosario, nos ha costado muchísimo, muchísimo, y nos cuesta muchísimo llegar a los y las alumnas. Así que los museos tampoco están al margen de esto, porque todos los contenidos que hemos producido todos estos meses han sido contenidos digitales y seguramente no han llegado o como nuestras expectativas hubiesen querido, ¿no es cierto? Acá justamente por eso surgía mi comentario, porque dice, ¿qué estrategias de comunicación recomiendan para este método en particular? Dice, a ver, trabajo en un museo de Quequén, Museo de Ciencias Naturales, y desde la cuarentena tratamos de llegar a la gente a través de Facebook con contenidos que van desde juegos hasta artículos científicos. Y ahí es donde surge la pregunta de José. ¿Qué estrategias de comunicación recomiendan para ese método en particular? Dice. Bueno, yo no sé si me atrevo a recomendar nada porque soy hijo de una universidad donde se leía Teodoro Adorno y había como mucha desconfianza con este tema de los medios de comunicación y se tendía a ver todo de manera muy apocalíptica. Y es algo que tenemos también que aprender a liberarnos de ese prejuicio. En principio, lo único que se me ocurre, no sé si recomendar, pero que es algo que nosotros hacemos en el cotidiano de Ferro White, es tratar de no pensar en público, en esa suerte de abstracción encuestable que es el público, y tampoco en pensar en el concepto de gente, que parece ser una construcción de algunos medios de comunicación, ¿no? Que también es bastante abstracta y bastante de derecha la gente, ¿no? La gente opina, y tratamos de pensar en este momento en el particular, ¿sí? Y en función de ese particular, pensar cuál es el medio más adecuado, ¿no? Si nosotros tenemos que llegar a Ida Mohamed, que no me debe estar viendo, pero igual le mando un saludo, que es una vecina muy querida por nosotros en el museo, vamos a usar el viejo y querido teléfono de línea. Y en el caso de los chicos del taller Prende, que es este taller en el que hemos iniciado estas huertas, estamos probando distintos medios y no nos sirve uno solo. Facebook funciona, en algunos casos no funcionan los chats de WhatsApp, tal vez nos sirva el Instagram en otra instancia, no logramos hasta ahora reunirlos a todos porque son alrededor de 50, tenemos que hacer reuniones particulares porque la conexión a internet, el Zoom no funciona, no lo tienen, no tienen ganas por ir a instalarlo, no están habituados a usarlo. Entonces tenemos que ir caso por caso evaluando cuál es la herramienta que nos queda más a mano. Y de esa manera se va llevando adelante la cuestión, y coincido con vos, María Celeste, en que es muy arduo, ¿no? Llevar adelante este trabajo a distancia. A veces también nos preguntamos lo contrario, si este no es un momento también para parar un poco la pelota y poder pensar cosas simplemente, no darnos ese tiempo dentro del universo, digamos, de trabajo del museo. Yo añadiría a lo que está diciendo Nico, me oigo con eco, ahora ya no, que creo que también no es tanto fijarte en cuáles son las herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, aquí en España también hicimos el cambio de la pizarra de tiza, en los colegios me refiero, la pizarra de tiza, la pizarra digital, ¿no? Pero ¿qué problema había? Pues si tú como docente no pensabas en nuevas metodologías, ibas a utilizar la pizarra digital de la misma manera que utilizabas la pizarra de tiza, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que replantearse, hay que ir a la raíz, ¿no? De cómo piensas un proyecto, de cómo piensas un proceso de aprendizaje y cómo quieres que sea ese proceso de aprendizaje, porque herramientas hay millones. Nosotros estamos descubriendo un montón, pero lo que intentamos es hacer los proyectos igual que los hacíamos antes, pero luego ver qué herramientas nos sirven en cada caso, ¿no? O sea, y no hay una única herramienta que te vaya a servir para todo, sino que vas a tener que ir acomodando. Nosotros, por ejemplo, nuestra forma de pensar los proyectos es en paisajes de aprendizaje. Nosotros pensamos en paisajes de aprendizaje y ahí, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Geniali, que nosotros estamos utilizando mucho, tanto en mediación como en formación docente. Pero vamos, que yo creo que es volver a la idea de qué metodología, qué formato vamos a utilizar y luego vamos a encontrar qué herramientas necesitamos para que ese formato, esa metodología suceda en este nuevo mundo más tecnológico o más a distancia. Sí, acá están comentando justamente eso, ¿no? Más personalizado e individualizado en vez de masivo. Dicen, pensar en contenidos masivos
Dice, ¿es posible considerar, otra participante, es posible considerar que los museos de las grandes ciudades se sitúen en las realidades de su comunidad cercana y no sucumban al hambre de turismo cuando se abra esa posibilidad? Que perduren esas enseñanzas que deja la pandemia. Es un poco lo que vos trabajaste, Andrea, en Propuesta de Contagio, ¿no? No ser turistas de nuestra propia ciudad, digamos, de los museos, de estos megamuseos que transitamos, ¿no? O sea, yo entiendo que los museos tienen que buscar financiación, ¿no? Y que hay museos que son estatales, ¿no? Y que están financiados por dinero público, y que lo hay otro tipo de instituciones que no lo son. Pero eso no las exime de poder desarrollar proyectos o procesos que estén conectados y contextualizados con el territorio en el que habitan, ¿no? O sea, yo creo que no está reñido. De todas formas, hablando, como decíamos antes, ¿no?, de esta idea de moscas cojoneras que están desde fuera, sí que consideramos siempre que cuando trabajamos con instituciones culturales es necesario que haya un departamento de educación. O sea, porque son esos departamentos los que absorben diferentes propuestas que vienen de fuera, ¿no?, que les ayudan a estar activos, porque pues lo que hablábamos antes, ¿no?, les ayudan a salir de su zona de confort, ¿no?, o de la zona en la que el propio museo, la estructura del museo, ¿no?, tan vertical en la mayoría de los casos, les posiciona, ¿no?, como subalternos. Entonces, pero tienen que existir para poder ir incorporando esos distintos procesos y que tengan un largo recorrido, porque al final los agentes externos como nosotras pues estamos un tiempo y luego activamos esos procesos y luego desaparecemos. Entonces, creo que se tiene que dar una voluntad por parte de la estructura del museo para que esas cosas ocurran, entendiendo otra vez que muchas veces el dinero puede venir de esa venta de entradas, pero que una cosa no exime a la otra, o sea que se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Sí, ahí vuelve, me parece, ahí vuelve la mosca, ¿no? Con la visión facetada. Tal vez uno puede mantener, tal vez, y es ambicioso lo que estoy diciendo, múltiples dimensiones de trabajo, ¿no? Y tal vez hay un proyecto pequeño en escala, pero es el que alimenta un poco nuestro corazón y nuestro deseo dentro del espacio del museo. Tal vez no es que hay que encarar la tarea de confrontar a la dirección del museo y pretender que el museo va a transformarse de pronto como un remolino, sino que uno se va echando raíz, si se quiere, de a poco, a partir de proyectos puntuales, por ahí con grupos acotados, ¿no? Está bueno, en la medida de lo posible, reservarse espacios donde no pensar la masividad. Miren, acá me están preguntando si se puede profundizar un poco más la idea de paisaje de aprendizaje. Paisajes de aprendizaje. Sí, por favor, yo también estoy interesado en eso. Qué calor que hace en España, acá nos estamos muriendo de frío. Es ahora terrible. mismo no os digo los grados que hace, pero vamos, mira, 30 grados hace ahora mismo. Y son las 8:15 de la tarde. Que paisajes de... Vale. Es que esto a lo mejor, o sea, esto sería como una parte de una charla donde os enseñaría visualmente. A mí me costaría mucho menos explicar la idea de paisaje de educación, ¿no? O sea, nosotros una de las cuestiones que hemos venido trabajando desde Pedagogías Invisibles, desde que iniciamos nuestro recorrido hace 10 años, es el tema del espacio, ¿no? O sea, cómo se articula un espacio para el aprendizaje, ¿no? O sea, que eso se puede utilizar en centros, o sea, en un aula, en una clase, no sé cómo le llaman allí en Argentina, el espacio de clase, ¿no? Pero también se puede pensar en ese paisaje o en ese espacio dentro de un espacio museístico, ya sea expositivo o ya sea en formato de taller, ¿no? Entonces, nosotras a la hora de presentar el paisaje de aprendizaje intentamos ir más allá del espacio, porque nos hemos dado cuenta que no es solamente cómo organizas el espacio, sino aquellos elementos que son más de relato, que también están en el espacio. No sé si me estoy explicando. O que son elementos simplemente, sí, narrativos. A ver, ¿cómo puedo explicar yo esto que sea más fácil? Nosotros utilizamos el arte como herramienta de transformación de lo educativo. Es decir, no llevamos procesos educativos al arte, sino que utilizamos el arte para generar procesos educativos.
No sé si se entiende. Entonces, el arte tiene muchas herramientas que podemos utilizar, desde la instalación en todas sus formas, el sonido, lo visual, la performance, bueno, tiene toda una serie de herramientas que nosotras incorporamos en esos paisajes. Y es ahí cuando cambias el concepto de espacio de aprendizaje a paisaje de aprendizaje. No sé si me explico. No muy bien, ¿no? Yo tengo una pregunta para Andrea, que es cómo toman los artistas que a veces vienen imbuidos de su idea de que el arte es un fenómeno autónomo, esta idea de que el arte se vuelve herramienta para releer la narrativa de un museo. Que cómo se portan ellos con nosotras o cómo se sienten con nosotras. ¿Cómo se sienten, sí? ¿Cómo lo toman? Pues, quiero saber si las odian o no. Sí, muchas veces sí. Bueno, nos hemos encontrado todo tipo de problemas, como artistas que dicen: yo no necesito que nadie explique mi obra habla por sí sola, ¿no? Que es una frase como muy típica del artista que dice, o sois paternalistas, porque lo que intentáis es explicar cuando la gente aprende por sí sola, ¿no? Y es como, no, perdona, pero es que nadie quiere explicar tu obra, lo siento muchísimo, nos importa una mierda tu obra. De hecho, lo que nos interesa es aquellas derivas que nosotras identificamos en tu obra que pueden ser interesantes para que retome el público o un grupo en concreto con el que trabajemos o dependiendo del formato en el que estemos, ¿no? Pero bueno, eso es una lucha muy continuada, ¿no? Yo creo que la figura de la educadora en el sistema arte todavía está poco entendida, ¿no? Entonces, nosotras siempre decimos que nuestra labor dentro de lo que nos hemos decidido ponernos a trabajar, una de nuestras labores es escribir, documentar, hablar, investigar sobre lo que hacemos. O sea que es un trabajo que no está pagado, pero que por ser pioneras en ciertas cosas, que no tan pioneras, porque hay mucha gente que viene trabajando durante muchos años, pero por ser una profesión que todavía no está reconocida ni legislada, ni, ¿sabes?, ni todas estas cosas, necesita de esa otra parte que es más de visibilización y de contar, ¿no?, lo que haces y de legitimarte a ti misma, porque como si no te legitimas tú, nadie va a venir a legitimarte. Entonces, eso es muy importante. De todas formas, el campo que nosotras denominamos arte más educación ha sido un campo que ha crecido mucho en los últimos 10 años, diría yo, en los últimos, sobre todo 5 años, 10 también, en los que muchos artistas han encontrado una forma de poder sostenerse económicamente a través de incorporar lo educativo dentro de sus procesos. Entonces, ya sea por interés, ya sea por necesidad, de repente hay bastantes artistas con las que podemos colaborar y con las que es muy interesante trabajar, que adoran, ¿no?, trabajar en este ámbito del arte más educación. Entonces, hay muchas aliadas también, ¿eh? O sea, no todos los artistas son unos chungos. Estoy pensando en los signos matemáticos, ¿no? Arte más educación, y también es posible pensar en el por, en dividido, en el menos. ¿Hay toda una matemática de esta relación? Sí, de hecho, nuestra gran exposición se llamó Ni arte ni educación, que ahí sería como el menos, ¿no? Menos. Lo que pasa que menos por menos es más, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, estupendo. ahí... Bueno, hemos terminado enseñando matemáticas, no sé si te das cuenta de eso. Nunca sabes qué deriva va a tomar una conversación de estas características. Eso es lo Andrea, interesante. Nicolás, les voy a leer porque no nos queda mucho tiempo, les voy a leer acá algunos mensajes. Dicen desde Jujuy, nos están escribiendo, desde el norte de Argentina. Andrea, la provincia que está más al norte. ¿Qué herramientas podemos valernos para ser aún más inclusivos en estos tiempos que corren? Y después es como que estamos muy ansiosos por ver cómo podemos pasar, ¿no?, toda esta crisis terrible que nos está dejando el aislamiento, la pandemia, bueno. Y también preguntan, dice, me resulta muy interesante todo lo que charlan, pero no termino de entender cómo articular todo esto con el tema de las distancias rotas, dice. Como que les gustaría que puntualicemos un poco más en este tiempo y en esta circunstancia cómo podemos soslayar esas distancias rotas.
Bueno, tal vez nosotros... Dale tú, Sí, dale perdón, tú. Andrea. No, Andrea. No, por No, que favor. tal vez hemos sido, hemos sido un poco desobedientes con la consigna de esta charla, ¿no? Sí. Sí. No estoy muy seguro de que, digamos, de que nosotros tengamos una respuesta positiva a cómo saldar este problema de las distancias rotas, ¿no? De todo caso, hemos tratado de contar en qué dirección vamos. Yo personalmente no estoy demasiado optimista respecto de que esto pueda salir hacia una situación de retorno a una normalidad que tal vez tampoco sea deseable, ¿no? Lo que estamos tentando son maneras digamos, de lidiar con un contexto con el que vamos a tener que seguir lidiando, digamos, cada vez más. Pero no sé bien cómo responder en concreto a esa preocupación de los amigos jujeños. Ayúdame, Andrea. A ver, a mí se me ocurría ahora mismo, y estaba pensando, porque entiendo que no hemos dado ejemplos concretos, tan más allá de contar un poco, ¿no?, cómo nosotras y cómo tú trabajas, pero estaba pensando en un ejemplo de Jordi Ferreiro, que es un artista catalán, que ha hecho una no visita guiada a una no exposición, ¿no?, que sería muy interesante ver y que en realidad ha intentado burlar esas distancias rotas, ¿no?, y cómo aproximarse, pero otra vez entendiendo que la institución o que los procesos educativos no necesitan ni de una exposición ni necesitan de una mediación, ¿no?, para que sucedan, y al final esa es su propuesta. Y hay otro proyecto de Cristian Fernández Mirón en el Reina Sofía, que se llama como La palma de mi mano, que ha hecho un proyecto muy interesante para familias, para que puedan trasladarlo desde el hogar. Entonces, distancias rotas, las distancias ya estaban rotas antes, no creo que ahora las estemos recomponiendo. Y creo que nos va a costar un largo camino de recomponerlas. Pero bueno, tenemos algunas claves y creo que quizás sea un momento para escuchar las propuestas de gente como Nico o como yo para incorporarlas en otros espacios, ¿no?, que antes no han tenido en cuenta quizás estas posiciones. No sé. Un ejemplo que se me ocurre ahora mencionar, que es experimental o tentativo, que tiene que ver con Ferro White, tiene que ver con nosotros, justo antes de entrar en cuarentena, nos hemos inventado una sala inflable de museo, que es totalmente transparente, es de plástico, que es el material que se produce en el puerto de Ingeniero White. En Ingeniero White se produce la mayor parte del plástico base que sirve para hacer cosas de plástico en Argentina y en otros países de la región. Así que tenemos esta sala inflable que se infla con un secador de pelo, y que pensamos, ya armamos un video y una intervención con eso, y pensamos utilizarla en el espacio público, y esa sala, las paredes se pueden transformar en piso, es casi una burbuja, y también permite escribir y estar muy cerca, muy en contacto, besarse, por ejemplo, pero sin tener el contacto real, ¿no?, piel a piel, digamos, mediados por ese plástico. Y estamos tratando de indagar el concepto de distancia y la pregunta cómo seguir con ese modestísimo dispositivo hecho en el museo. Esa es la manera que se nos ocurre a nosotros en esta dinámica de un museo que inventa objetos, además de exhibirlos. Pero no sé si sirve tampoco esto exactamente, ¿no? Nosotros no tenemos una receta de cómo salir de esta situación. Acá justamente están diciendo eso muchos participantes, ¿no?, que se tendrá que ir construyendo paso a paso, dice, tiempo a tiempo. Todas estas experiencias y herramientas nos ayudan a pensar el cómo con diversas opciones. Hay mucho para pensar, dice. Distancias hubo siempre en el museo, ahora se evidencian por la contingencia, y es una oportunidad más que interesante para abordarlas, atravesarlas y vivirlas. Y después preguntan, perdón, ¿quién realiza la no visita a la no muestra?, dice. Mira, Jordi Ferreiro, lo contestó alguien, Jordi Ferreiro. Yo creo que si buscan Jordi Ferreiro, o sea, ya no existe, ya hizo, pero yo creo que él habrá puesto información en su página web o algo así. Pues es muy curioso, aprovecho este silencio, porque nosotras, una de las herramientas que utilizamos en la formación docente es enseñar a las docentes que hagan esos inflables con bolsas recicladas, bolsas de plástico recicladas, cinta y un ventilador. Y cómo de repente el aula se puede convertir en algo como completamente distinto, ¿no?, solamente incorporando... Pero no habíamos pensado en esa parte de distancia, eso es muy bonito.
me apropio de la poética para incorporarlo. Bueno, también está ese Guggenheim inflable que es increíble, ¿no? Sí, me acordaba de del que nos eso. contabas. Total. Nosotros necesitamos un Guggenheim en Ingeniero Guay, tal vez lo hagamos inflable. Tomemos esa... No, creo que sí es una buena oportunidad para una cosa que estoy pensando ahora, ¿no? Cómo hacer la sala inflable. Tal vez nosotros tendríamos que armar un tutorial para poder compartirla y que haya cierto contagio de esta herramienta, que es una más modesta dentro de una caja de herramientas que puede ser muy amplia. El proyecto del trabajo en los patios, de alguna manera, se inspira en nuestra participación en el proyecto Andamio del Museo Gallardo del año pasado, que es un proyecto vinculado con la temática de la alimentación que lleva adelante ese museo, y del consumo agroecológico, y la posibilidad de haber participado de Andamio, creo que nos contagió esta preocupación por cómo nos estábamos alimentando, cómo podíamos producir nuestro alimento. Así que tal vez tomemos la idea del contagio para compartir entre personas distantes, no solo aquellos que estamos en un territorio situado, sino que comuniquemos la ría de Bahía Blanca con la ría de Bilbao, por ejemplo, o con Jujuy. Qué bonito. Eso sería muy bonito. Andrea, Nicolás, como nos queda poquito tiempo, quería invitarlos a que hagan una reflexión final sobre esta charla. Por mi parte, bueno, contarles que también desde el Museo de la Ciudad de Rosario, donde trabajo, estamos trabajando con esta lógica de museo abierto y bueno, y tratando siempre de trabajar desde perspectivas accesibles, plurales, y estuvimos trabajando mucho con poblaciones que históricamente no han sido recibidas en los museos, o cuyas historias de vida no han sido retratadas, y bueno, estuvimos trabajando con poblaciones carcelarias, y esperamos poder retomar todo eso, pero bueno, vamos a ver, y es todo un desafío, cómo lo hacemos en esta coyuntura de aislamiento, ¿no es cierto? Yo creo que un poco eso nos tenemos que dar el tiempo para elaborar, ¿no?, estrategias de cómo retomar todas estas ideas con las que veníamos trabajando, en nuestro caso estas ideas de museo abierto, pero en esta etapa de aislamiento social. Yo creo que eso es la clave que nos atraviesa hoy día. Así que bueno, los invito a que hagan sus reflexiones finales. Bueno, empiezo yo porque seguro que Nico dice algo mucho más bonito y poético. Yo pensaba a cambiar la charla del mate, ¿no? Pero bueno. No, yo simplemente estaba pensando ahora mismo que una manera muy sencilla, ¿no?, de si por si acaso nos confinan otra vez, ¿no?, y volvemos a la situación en la que estamos, o viene otra pandemia, o ocurre otro cataclismo, creo que los centros de arte, instituciones culturales en general, podrían pensar en cómo ayudar y cómo apoyar a los centros educativos, ¿no? Creo que han sido momentos en los que los madres y padres y tíos y todos las familiares hemos tenido que inventar 50.000 formas, ¿no?, de entretener a los pequeños, mayores, y en realidad no digo que los museos se dediquen a hacer manualidades, porque ni mucho menos, sino que creo que si hubieran hecho un proceso de cómo incorporar el pensamiento crítico dentro de las materias que ellos manejan, ¿no? O sea, yo pensaba en mi hija que estaba trabajando la prehistoria y me iba a museos de arqueología buscando el cuestionamiento del género, la sostenibilidad y cosas por el estilo, y solamente me encontraba bisontes que podía colorear, ¿no? O sea, creo que sería muy interesante que estos museos hicieran un proceso donde generar herramientas de cualquier tipo que pudieran incorporar tanto los ADRES como desde los centros educativos a sus materias y paliar ese déficit de pensamiento crítico que creemos que existe ahora mismo en el arte. No sé, es una idea. Bueno, eso ya es muchísimo, me parece, ¿no? No, de verdad. Bueno, como reflexión muy general, mi impresión, bueno, que es la compartida por muchos, es que lo visibilizamos en nuestro cotidiano. Probablemente esta situación de pandemia, por lo menos en nuestro país, amplíe las asimetrías, las distancias, las carencias, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de pensar que es una situación en la que tal vez tengamos la chance de promover un cambio ideológico que vuelva a poner la vida, el sostenimiento de la vida, que es urgente, en el centro de las preocupaciones públicas. Y en ese contexto creo que tanto el rol del Estado como el rol de las comunidades adquieren como un nuevo protagonismo, digamos, y tienen la chance de inventar nuevas maneras de vivir juntos, ¿sí? ¿De qué maneras? Bueno, son múltiples, acá hablamos de algunas, creo que es clave poder compartirlas, como dijimos
recién. Bueno, eso es lo que se me ocurre decir de manera muy, muy general, intentando cerrar esta charla. Bueno, Andrea, Muchas gracias. Voy a repasar un poco cómo sigue la jornada de hoy para los participantes que se han inscrito. A las 16 horas tendremos aquí y ahora cuáles son las reacciones y acciones que el contexto actual promueve, qué reflexiones surgen. Así se estarán presentando Pablo Makovsky, María del Rosario Escobar y moderará la charla Alejandra Covazzini. 17:30, el guión de la pospandemia, en qué clave se inscribirá todo lo que hoy sucede, cuáles son los registros, con la presentación de Pedro Saborido, Federico Tinivela y Mario Amatielo. Y a las 19 esta charla abierta, gratuita, por el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura y Educación, que se llama ¿De qué manera un museo puede favorecer a la construcción de una ciudad más humana? Allí se presentarán Ticio Escobar y Georgina Ricci, y la charla, como les comentaba, es abierta a todo público. Bueno, por mi parte agradecerles nuevamente a todos y a todas los que nos acompañaron esta horita, y bueno, espero que nos sigamos encontrando, ¿sí? Saludos. Gracias. Chau, Un Andrea. abrazo a todos. Chau, chau. Chao.